Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarrión. Desde Ciudad de México, Nolosí. Comenzamos nuevamente un capítulo de Nave Nodriza acompañado de mi amigo Nolosí, transmitiendo este último programa de la temporada número 3, una temporada maravillosa en el sentido de que nos ha permitido realizar un sinfín de entrevistas a personajes históricos o personajes, mejor dicho, importantes dentro del panorama de la ufología nacional y mundial. Hoy día estamos cerrando con un capítulo en particular a petición de todos ustedes, nuestros queridos podcast escuchas, que nos han apoyado durante toda esta semana, así que les agradecemos de antemano todo el esfuerzo, o mejor dicho, todas las escuchas que ustedes nos han entregado, ya han correspondido, digamos, a este esfuerzo que hemos dado para este proyecto, y con lo cual nos sentimos bastante orgullosos. Exactamente, mi querido Yarriot, estamos haciendo el cierre de esta tercera temporada, como bien dice, una temporada que ha sido bastante larga, bastante amplia, muy fructífera en cuanto a material. Hemos desarrollado en esta temporada, Yarriot, temas que han tenido que ver no solo con los casos mundiales que hemos abordado, sino que también con películas. Estuvimos haciendo transmisiones en vivo, probando esa instancia con ustedes también, análisis de película, salieron bastantes temas ahí interesantes. Pueden acudir ahí a nuestras plataformas en donde hemos hecho todas estas revisiones, y también las entrevistas que han sido realmente muy bienvenidas por la gente nos ha ayudado bastante con sus escuchas, nos han felicitado bastante, han sido realmente ocasiones muy interesantes, todo lo que ha sido las conversaciones. Tal vez más adelante hagamos un capítulo también que tenga que ver con hacer una pequeña compilación con estas entrevistas y también lo que nos dejaron nuestros entrevistados, que fueron casos y datos muy interesantes. Y ahora hablamos con personajes que de alguna manera nosotros desde muy chicos ya seguíamos, con gente que empezamos a descubrir gracias también al podcast, al programa, como el caso de Néstor Berlanda o de José Antonio Caravaca, y la verdad que ha sido un viaje junto con ellos muy muy interesante, un viaje de mucho aprendizaje, y lo más importante de Yarriot es que creo que a la gente le ha gustado eso, han recibido muy bien en las escuchas de esta instancia, y la idea va a ser en la cuarta temporada, que ya les estaremos avisando cuando comienza y cómo se va a desarrollar, porque vienen sorpresas respecto a eso, que vamos a seguir con este tipo de instancias, porque la verdad que han dejado mucho material, y bueno, la idea es continuar con estas, y que también ustedes nos sigan proponiendo temas, como lo que fue la propuesta del capítulo de hoy con el tema que estaremos abordando en este nuevo capítulo y cierre de transmisiones, al menos en esta tercera temporada. Exactamente, Nolosí. Mencionar que también ha sido, si se quiere, una temporada de muchos desafíos, desde el punto de vista que estamos hablando de una temporada que nos tomó con el coronavirus, un momento en donde tuvimos que adaptarnos, muchos podcast escuchas en sus propias casas tuvieron que adaptarse a una nueva forma de vida. Exacto. Prácticamente, con los temores y las dificultades que esto conlleva. Por otro lado, también me uno a tus palabras en el sentido de que, exactamente, no solamente vimos el tema de las entrevistas, sino que también tratamos de hacer distintos tipos de intervenciones o de creaciones. Por ejemplo, este análisis de películas, este análisis que hacíamos cada fin de semana, los cuales todos tuvieron una excelente aceptación. Cómo ustedes mismos se han interesado también por ejemplo, en uno de los capítulos más exitosos de esta temporada, que fue Encuentros con Humanoides, capítulo que ha sido, digamos, uno de los más escuchados dentro de nuestro programa, así que muy agradecidos por eso, y esperando ahora las preparaciones de lo que tiene que ver con nuestra cuarta temporada de Nave Nodriza, en donde, como bien decía Nolosí, traemos muchas sorpresas y nueva información. Van a haber ahí alguna sorpresa en cuanto al tema del formato, ¿cierto? Del formato del programa, al menos para algunos capítulos. Exacto. Los cuales esperamos que sea del gusto de cada uno de ustedes, quienes nos han acompañado semana a semana, agradeciéndonos a través de aquel like, de seguirnos, digamos, también en nuestro en vivo. Recuerden que durante esta suerte de stop que vamos a hacer, que van a ser en rigor, van a ser como unas 3-4 semanas aproximadamente, vamos a estar haciendo en vivo a través de Instagram, para que ustedes puedan también acceder, digamos, a esta plataforma y pueda comunicarse y podamos, digamos, seguir teniendo estas conversaciones que tenemos siempre semana a semana a través de esta vía. Así que, bueno, exacto.
Vamos a comenzar entonces. El capítulo de hoy es acerca de la zona del silencio. Capítulo que fue, o tema, que fue propuesto por una podcast de escucha, Urania. Así que este programa va dedicado a ti en función de esta recomendación que nos hiciste. Así que espero que te guste este nuevo programa de Nave Nodriza, que va con dedicación, puesto que Urania fue la persona que nos propuso este tema. Así que comenzamos. En lo más profundo del desierto entre Durango y Chihuahua, zona norte de México, se encuentra la zona del silencio, un antiguo lecho marino rodeado de mitos y leyendas que ha causado una gran controversia desde hace décadas. Historias de misteriosas luces, fenómenos que interfieren con los sistemas eléctricos, extrañas plantas y criaturas, personas misteriosas, fantasmas y rocas calientes que caen del cielo han hecho de este lugar un destino místico para muchos ufólogos, parapsicólogos y científicos que investigan todos estos sucesos. En la década de 1930, el piloto Francisco Saravia volaba sobre un área desértica en México cuando los instrumentos de su avión comenzaron a comportarse de manera extraña. Su equipo de radio falló y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en lo que más tarde conoceríamos como la zona del silencio. Nada más se conoció de esta área hasta que en el año 1964 la compañía mexicana de petróleos Pemex le encargó al ingeniero Augusto Harry de la Peña que hiciera unos importantes estudios en unos terrenos cercanos a la población de Ceballos, en Durango, un sector que tiene una superficie de 10 kilómetros, de norte a sur y 30 desde oriente al poniente. El ingeniero, al estar en esta zona desértica, asombrado, comprobó que su radioreceptor no recibía ni enviaba señales en este sitio. Después, junto con otros técnicos, verificó en parte dónde se captaban señales radiales. Al día siguiente sí se oían, y el sitio donde sí se escuchaba la radio al día siguiente era imposible oír nada. Es decir, la situación se revertía día por medio, de manera que no tenía explicación lógica o científica. Fue así que este ingeniero bautizó el lugar como la zona del silencio. El 11 de julio de 1970 desde Estados Unidos se estaban realizando pruebas militares con un misil Atenea, el cual fue lanzado desde Green River, Utah. Se suponía que este tenía que llegar a la base de misiles de White Sands, en Nuevo México, pero misteriosamente continuó 400 kilómetros al sur, cruzando la frontera entre México y Estados Unidos. El misil se estrelló en la mítica zona del silencio, justo en medio de una duna de arena. En su interior se encontraban pequeños contenedores de colbato 57, un elemento radioactivo que contaminó la biosfera de este árido desierto. Sin embargo, el secretismo con el que se llevó a cabo el rescate, para el que hizo falta una construcción de una vía férrea desde la estación de Carrillo, y posterior eliminación de los restos radioactivos, fue tal que ni siquiera los lugareños lograron divisar el proceso. Se comenta que lo que pasó en realidad es que los norteamericanos querían hacer un estudio detallado en la zona, y tomaron la caída del cohete Atenea como pretexto, porque en esa región ocurrían situaciones realmente enigmáticas. Los vecinos de la zona manifiestan que ven continuamente bolas de fuego que suben y bajan, y han avistado ovnis que llegan desde el espacio, por lo que suponen que allí debe haber una base subterránea. Además, en esa zona caen a menudo meteoritos, de los que sobresale el que cayó en Allende en febrero de 1969, que resultó ser el más antiguo del sistema solar, pues tiene unos 13 millones de años. También causó conmoción un meteorito que cayó allí años después, con extrañas inscripciones posiblemente hechas por seres racionales de algún planeta lejano, que está aún siendo estudiado. En la actualidad, muchos son los investigadores que estudian la causa de esta peculiaridad magnética, llegando al consenso sobre la existencia de un cono magnético que ioniza la atmósfera, lo que produce bloqueos en todas las frecuencias de radio. Además de la aparición de ejemplares de aerolitos en la región, aumentan los rumores en la población de los alrededores, quienes hablan de sucesos místicos y espaciales. Sin embargo, esta no siempre ha sido una zona desértica. Hubo un tiempo en el que cerca de la zona del silencio convivían 18 familias. Aunque poco se sabe sobre ellas, seres extraños en la zona del silencio fueron avistados en algún momento y relataremos a continuación estos casos. Interesante, mi querido Nolosí, la sucesión de hechos que van construyendo este caso, que de alguna manera es un homólogo de lo que es el Triángulo de las Bermudas, por así llamarlo, ¿cierto? Obviamente guardando las proporciones. Más que fenómenos de accidentes aéreos, estamos hablando de una zona en donde al parecer el tema magnético ocurre algo, por un fenómeno bastante potente que llevaría a estos tipos de distorsiones en los sistemas eléctricos. Me llama mucho la atención. Bueno, y aparte el tema de estos seres también que aparecen ahí. Estaríamos hablando de un portal interdimensional. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día en la zona del silencio? Exacto, hay varios temas ahí interesantes de lo que acabamos de narrar. Me llama la atención el tema de los meteoritos, todo esto que se ha encontrado. Y tuve la oportunidad de ver uno de los últimos que se ha encontrado, porque hay que destacar, y lo veremos en los relatos
el relato más adelante, la gran curiosidad que ha tomado en cuanto a los investigadores mexicanos, la gente, incluso también internacionales, pero obviamente la gente local de acá de México viaja muy, muy seguido a esta zona, la zona del silencio, la zona norte del país, a investigar todo este tipo de situaciones, y estos cuerpos que caen tienen características bastante interesantes de describir, cuerpos como muy perfectos, digamos. Esto último que yo relataba, como que pareciera que estuvieran hechos de alguna manera como que hubiera una mano, digamos, de una inteligencia artificial, a lo mejor, que fue parte de esta situación. En cuanto a las imágenes que puedes estar recabando y estar observando, y que las vamos a estar subiendo también a nuestras redes sociales, como siempre lo hacemos con los capítulos, para complementar la información. Como te digo, lo que hacen los investigadores en esa zona es bastante continuo. Incluso estaba viendo que también hay como suertes de tour guiados, por decirlo de alguna manera. Es una zona bastante amplia, y que llama la atención de turistas nacionales e incluso también extranjeros, que se acercan a esa zona porque, digamos que desde su inicio, desde la concepción de la primera parte del relato que tú mencionabas, está lleno de misticismo, esta situación donde el tipo de radiofrecuencia se pierde, llama bastante la atención. Hay algunas hipótesis que se manejan al respecto, que también las vamos a comentar, de por qué podrían suceder este tipo de situaciones, pero hay otro tipo de situaciones, como lo son el avistamiento de luces, de los que mencionábamos nosotros hace un rato, y una zona que también tiene una capacidad en cuanto al cielo, digamos, es bastante claro, ¿no? Una zona desértica donde se puede observar el cielo con mucha claridad, sin ningún tipo de contaminación lumínica o de otro aspecto, y eso también llama la atención. Pero lo que vamos a narrar a continuación creo que es de la parte más interesante en cuanto al fenómeno ufológico, porque tiene que ver también con la aparición y el avistamiento de extraños seres o de personas que nos recuerdan, digamos, un poco lo que son los seres nórdicos, por decirlo de alguna manera, acercándose, digamos, a ese tipo de perfil. Y digamos que con mayor razón toda esa zona, aparte de lo que comentamos que pasó con este piloto, tomó mayor connotación porque son situaciones que son inexplicables. Se narra también que, por supuesto, puede haber algo de mito, ¿no? De algún folclore urbano de la zona, pero yo te diría que, sin embargo, como lugar, digamos, como una zona caliente, si se quisiera llamar así, es una zona que sigue dando de que hablar bastante acá en el país. Bueno, obviamente el tema de la mitología, o mejor dicho, estos caris de mitología que todos asumen, digamos, dada la población, dado el lugar en donde se encuentra, son tendencias como naturales, por así decirlo, y de alguna forma tienden a alimentar y hacer crecer, digamos, la historia, ¿cierto? La tienden a enriquecer desde el punto de vista de que hay, digamos, mucho de, por así llamarle, la cosecha de la concepción cultural, que tiene cada pueblo. Entonces ahí nos vamos a encontrar a lo mejor con fantasías que de alguna manera van a ser, se van a enfocar o van a ser muy parecidos a otro tipo de fenómenos que a lo mejor se pueden vivir en otras áreas de México también. Es parte, como se llama, de la construcción sociocultural que de alguna forma se vive o se desarrolla siempre en estos tipos de contextos. Me llama mucho la atención este tema, mi querido Nolosí, desde el punto de vista de que, como bien decía yo en una primera instancia, me recuerda mucho lo que son estos fenómenos de, el rancho, que en estos momentos no recuerdo, el Sky, no, claro, que me recuerda mucho. Está, tiene está ligado al rancho que nosotros tratamos, el tema de Skinwalker Ranch. Exacto. Está como muy ligado, o se parece mucho, pero por otra parte también tiene un cariz que de alguna forma lo hace un poquito más salvaje, ¿cierto? Porque este rancho tiene su nombre y de alguna manera está como estructurado dentro de una organización, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera. Pero acá estamos hablando de una zona. Cuando hablamos de zona estamos hablando de un espacio ya menos delimitado, un espacio que de alguna manera tiene como cierto rasgo de salvaje, ¿cierto? De indomable. Por ende, esta zona incluye, digamos, es una parte, digamos, importante tal vez dentro de los desiertos de ese, tengo entendido que allá son estados, ¿cierto? De ese estado, por así decirlo, allá en México. Exacto.
Por ende, estamos hablando de un hecho que de alguna forma no tiene ningún tipo de control y que solamente llega a enriquecer más, a lo mejor, este folclore que de alguna manera ha crecido, digamos, en la zona. Claro, porque está suscrito, por ejemplo, la relación que se hace es casi inevitable, la relación que se hace con el rancho Skinwalker de Utah, precisamente también allá en Estados Unidos, pero está suscrito, si te fijas, a una zona muy particular. Estamos hablando de 3 estados, de una región que es vasta, digamos, toda esta situación que sucedió incluso con el gobierno de Estados Unidos también, que se mencionaba en un momento que tenía que ver con una especie como de ocultamiento de información, porque digamos desde México se les dejó entrar y pasar para que pudieran observar in situ, digamos, la gente del gobierno de Estados Unidos, es que puede tener un tema más conspirativo si se quiere, pero tampoco podemos pasar por alto que efectivamente el gobierno de Estados Unidos en muchos otros casos también ha entrado a países de Latinoamérica a buscar alguna cuestión que tenga que ver con origen desconocido o algún tema militar. Exacto. Es decir, por ese lado yo creo que las dudas son bastante razonables. Pero sí, das tú en un buen punto, Yarriota, hablando de lo de Skinwalker, porque los fenómenos que ahí suceden en torno a también de tipo parapsicológico, aquí también están, solamente que aquí también estamos hablando de hechos que son más históricos dentro de la caída de meteoritos, y en Estados Unidos tenía que ver con una tribu, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia, pero aquí llama aún más la atención insisto, por la cantidad de territorio que abarca esta zona del silencio que acá en el norte del país. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, llama la atención y es un condimento más a este misterio, o se compone, digamos, esta famosa zona del silencio. Bueno, siguiendo con el relato, una de las experiencias más conocidas es la de Josefina y Ernesto Díaz, que se encontraban en la zona del silencio buscando fósiles en octubre de 1975. Una inundación repentina los dejó incomunicados en el interior de su coche y atrapados en un agujero. Mientras intentaban sacar el coche, fueron rodeados por un grupo de hombres altos, rubios, con impermeables amarillos. Los hombres empujaron con mucha facilidad el auto fuera del agujero. Una vez fuera del peligro, Josefina y Ernesto quisieron dar las gracias a quienes los habían ayudado, pero los hombres ya no estaban allí. Ni siquiera lograron encontrar huellas de pisadas en el barro. Otro relato ocurrido en el año 1978, el periodista Luis Ramírez Reyes fue con un grupo de periodistas interesados en investigar las características y los extraños sucesos del lugar, sin saber que serían protagonistas de uno de ellos. Ramírez y su fotógrafo buscaban un lugar en concreto, pero se perdieron, cuando de repente Luis vio a 3 figuras dirigiéndose hacia ellos. Su acompañante no vio nada, por lo que siguió de largo. En una parte distinta del desierto volvió a verlos. Aunque su fotógrafo no los veía, le ordenó detenerse. Ramírez habló con ellos y, aunque negaron haberlo visto antes, le indicaron con precisión cómo llegar al sitio que estaba buscando. Otra historia habla del mismo grupo de personas rubias, 2 hombres y una mujer, que aparecen misteriosamente en varias partes de la zona del silencio. En una ocasión, un turista consiguió hablar con uno de ellos, informó que su español era perfecto y le preguntó de dónde venía. Ellos respondieron de arriba. También encontraron reportes de agricultores que a menudo ven luces misteriosas en el cielo nocturno, y los numerosos informes donde se habla de encuentros con extrañas criaturas humanoides. Una familia de agricultores declaró ser visitada regularmente por un grupo de 3 humanoides. Un investigador se perdió en el desierto e informó haber visto un grupo de 3 humanoides parecidos a los descritos por las personas citadas previamente. Otra historia afirma que un equipo de televisión fue ayudado por estos seres cuando se quedaron varados en la carretera. Aparentemente salieron de entre una inusual neblina y llevaban puesta una gorra e impermeables. Estos son solo algunos de los casos de cientos que dan testimonios de las anomalías que suceden en este lugar. Interesantes los relatos que nos acabas de contar, Yarriot, de estos personajes, de estos seres, de estos humanoides que también aparecieron en esta zona. Yo creo que más allá, Yarriot, mi visión sobre estos relatos que tú nos proporcionabas recién, más allá de los detalles de cada encuentro y de cada descripción de estos seres que aparecían en la zona en silencio, creo que la reflexión final es cuánta evidencia y cuánta historia de relatos hemos tenido alrededor de este tema y con el transcurso del tiempo, de este tipo, justamente de este tipo de relatos que tienen que ver con apariciones de humanoides, de este tipo de seres, o de hadas, de duendes, de fantasmas, un poco llevándolo tal vez a la hipótesis de la distorsión de Caravaca,
El tema de esto, Jared, es que finalmente no han dejado grandes evidencias, o no hay, yo creo que ninguna evidencia finalmente de la existencia de estos seres, y alguna prueba, digamos, que nos pueda llevar más allá del relato, ¿no?, de lo que viven estas personas, a tener una comprobación total, ¿no?, como empírica al respecto. Con esto no estoy tratando de decir o desmentir que esto sea parte de la imaginación de la gente o de cuestiones irreales, ¿no?, sino que creo que estos relatos que, como bien digo, en el transcurso del tiempo y de la historia han aparecido, se han ido de alguna manera adaptando a los tiempos, ¿no?, porque ya no son tal vez los carros de fuego ni los ángeles, sino que empiezan a ser seres con apariencia más bien morfológicamente más parecidas a los seres humanos. De hecho, hay un par de relatos de los que tú narraste, donde eran directamente humanos, así tal cual los describían, tal vez con ropajes llamativos, pero humanos, o finalmente de características muy parecidas a las de nosotros. Entonces, en ese aspecto creo que el misterio que yo le veo aquí y que encierran este tipo de relatos, de estos seres, cómo se han podido manifestar, digamos, de alguna manera, como adaptando su forma o su circunstancia, por decirlo de alguna manera, a nuestro tiempo, a una era tal vez como más tecnológica, y como adaptándose también a nuestra misma sociedad también, y a las creencias que hoy tenemos. Es decir, de alguna forma adaptándose también a la psiquis del sujeto, del testigo, para poder dar una forma más actual en su forma. Creo que ahí es donde yo siento que hay un tema bien interesante de entendimiento de por qué las formas en las que se hablan ahora de las apariciones de los seres, o en años más recientes, me refiero, en la época más moderna, tienen otro tipo de connotaciones. Exactamente, mi querido Nolosí. Y es muy importante o muy interesante lo que tú comentas en esta intervención, puesto que acostumbramos nosotros a ver a lo mejor este tipo de características de seres, esta morfología nórdica, están identificados derechamente con, por ejemplo, las Pléyades. Y acá nos encontramos con seres que de alguna forma están habitando esta zona del silencio y que aparecen. O sea, ya no es ni el gris, ni tampoco ningún tipo de característica, a lo mejor un poquito rudimentaria, por así llamarlo, que puedan de alguna forma interactuar con las personas que ven la aparición, sino que derechamente estamos identificándolo ya como un gris. En una época en donde este tipo de ser, ¿cierto?, nos hablaba, o mejor dicho, se acercaba a una visión bastante New Age, o bastante en cuanto a una suerte como de hadas o de ángeles que venían de alguna manera a proteger a la Tierra. El ideario estético que se van produciendo a través de la historia, fortalecido a lo mejor con este tema de los nórdicos puntualmente. Recordemos que en esa época Billy Mayer, ¿cierto?, hablaba de los nórdicos, o hablaba de seres de esta apariencia. George Adamski, que les había puesto hasta de que venían de Venus. Bueno, y así sucesivamente han aparecido este tipo de relatos, alimentando un poquito este ideario de estética marciana o extraterrestre, que se ve fortalecido en esos tiempos y que de alguna forma ha seguido el camino de esta visión ya un poquito más sui generis, por así decirlo, en donde vemos seres que son de aspecto casi angelical. Es como que de alguna forma la zona del silencio se compone de recortes de muchos casos, de reportes de muchas tendencias dentro de la ufología, porque tenemos temas de estos seres, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos todo este cuento de la intervención, digamos, electromagnética que ocurría ahí. Hay una serie de misterios que de alguna forma encajan como una suerte de collage, por así decirlo, en donde muchos casos, muchos temas se van juntando. Me parece, o sea, con esto tampoco, como bien dices tú, Nolosí, tampoco se trata de dar un descrédito, digamos, a la zona. Obviamente tiene su misterio, pero es un misterio que de alguna forma me suena mucho a, como bien dices tú, parte de la tradición de un lugar, forma parte a lo mejor de las leyendas, de los mitos que nacen en un lugar, porque son lugares que de alguna forma han estado abandonados, son lugares que de alguna forma no son, digamos, para generar ningún tipo de vida. Por ende, el hombre tiende a
ese tipo de realizar ese tipo de actividades y que están muy ligados a crear historias a lo desconocido, ¿cierto? Tratan de buscar historias a lo desconocido y es lo que ocurre a lo mejor en esta zona, una zona que a lo mejor por su precariedad no es un lugar muy habitado o que llame para habitar, por ende nacen este tipo de historias, a lo mejor justificando un poco esa falta también de voluntad para poder habitarlo, y no hay nada más que temáticas naturales que son del tipo de que simplemente el lugar es inhóspito y punto, pero que se nutren también con este tipo de leyendas, puesto que es un espacio solo, ¿cierto?, donde abunda el misterio. Es tierra fértil también, a lo mejor no es tierra fértil para árboles ni plantas, pero sí para historias como las que hemos conocido el día de hoy. Con esto tampoco se trata de un descrédito, porque por así decirlo, una paradoja o una falla, digamos, o algún tipo de característica electromagnética o geofísica que esté ocurriendo en el sector, puede ocurrir, de hecho yo creo que nunca se descarta ese tipo de situaciones. Exacto. Pero el tema está hacia dónde apuntan este tipo de cosas, o sea, en el sentido de agregamos complementos, agregamos historias que de alguna forma no tratan más que llenar un mito o un vacío que el espacio de alguna forma lo amerita. Exacto, creo que también se alimenta mucho el mito por las características, como bien dices tú, del lugar, las cuestiones naturales que ahí suceden y sucedieron en algún momento de la historia. Eso digamos es innegable, o pruebas en cuanto a temas científicos hay, y está por demás, digamos, tratar de negarlo. Creo que todo esto se alimenta más bien un poco también de este tipo de teorías en donde se van formando, ¿no? Se van formando de boca en boca y empiezan a ver este tipo de relatos. Como te decía, creo que la parte interesante en el estudio del testigo, de saber de lo que vio y de lo que se comenta, finalmente es quedarse con ese relato, ¿no? de ese tipo de historias, donde digamos que los ufólogos hoy en día pasan a ser parte, digamos, de como una suerte como de cronistas modernos de lo que en algún momento de la historia, con vestigios en cavernas o en pinturas rupestres, también se hizo. Entonces finalmente creo que ese enfoque, el enfoque de indagar para nosotros los investigadores, los ufólogos, la gente que le gusta este tema y se adentra, creo que está justamente en indagar lo que hay en estos dos universos, ¿no? El universo de lo real y de lo psíquico, de lo mental, y creo que ahí es donde uno puede encontrar un poco más de puertas para acceder a comprender la realidad de este tipo de fenómenos, de este tipo de zonas en donde no se descarta totalmente que existan situaciones, pero creo que por investigar todavía falta mucho, y sobre todo en este tipo de ámbitos, estos dos universos que parecen tan lejanos, pero que subyace ahí, yo creo que la realidad del fenómeno, no solo ufológico, sino de todo lo que tiene que ver con el misterio en sí, mi querido Yarreo. Exactamente, o sea, parte de la historia de la humanidad, o mejor dicho, cuando escuchamos relatos de distintos tipos de cultura, seres mágicos aparecen y van a ser siempre recurrentes. O sea, no solamente estoy hablando de culturas tal vez prehispánicas o culturas, digamos, más antiguas todavía, sino que son producto de alguna forma de la necesidad, o por otra parte también puede ser efectivamente que algunos de estos seres estén habitando o hayan sido apariciones, digamos, efectivas, ¿cierto? Pero la interpretación que uno le da a través del tiempo, o la interpretación que se le da, digamos, en ese momento, está muy influenciado por lo que es, nuestro entorno cultural. Y eso es lo que de alguna forma también tratamos de explicar, para que no se entienda que estamos desmintiendo en su totalidad, digamos, este tipo de relatos que forman parte de la mitología de la zona del silencio. Estamos hablando acá más que nada de la interpretación que uno le puede dar, ¿cierto?, en cuanto a esos seres, pero esos seres pueden ser así como del espacio, así como también de otras dimensiones. A lo mejor esa es la zona del silencio en donde convergen todos estos misterios, y todos estos misterios de alguna manera se dan y se hacen manifiesto, y está dentro de la interpretación de cada sujeto. Tal vez hoy día, cuando la visión a lo mejor del gris hubiese sido más fuerte, a lo mejor no tendríamos el relato de unos nórdicos, sino que a lo mejor serían derechamente seres grises que estarían, digamos, habitando esa zona. Pero dadas las circunstancias, dados los tiempos, los años que de alguna manera se relatan, coincidiría mucho con esta suerte de visión New Age. Eso es lo que queríamos explicar más que nada en cuanto al tema de la zona de silencio. Una zona que, sin duda alguna, algo ocurre, ¿cierto? Puede ser a través de fenómenos electromagnéticos, que también ¿por qué no? También pueden afectar
nos pueden afectar nuestra biología, nuestro entendimiento, nuestra química neuronal y a lo mejor también provocar cierto tipo de visualizaciones. Pero eso ya es harina de otro costal y bueno, y es parte también del misterio que tiene la zona. Vamos a seguir entonces, mi querido Nolosí, con el relato, este relato que vamos a comentar a continuación. Exactamente, Jarrett, continuando con el relato, mencionar que desde el siglo XIX ha habido informes de unas piedras calientes que caen desde el cielo en esta zona, en la zona del silencio. Al parecer aparecen desde la nada, con el cielo completamente despejado. También se ha informado de misteriosas luces flotando sobre el suelo o en el cielo. Incluso los más escépticos admiten haber visto luces, declarando: son un fenómeno común. A todo esto se suma los avistamientos ovnis, siendo esta una zona ampliamente visitada, como mencionábamos, por ufólogos locales y extranjeros. Los científicos, o parte de científicos que aún no encuentran una explicación lógica y racional a todos los fenómenos extraños que ocurren en la zona del silencio, aunque una de las últimas teorías apunta que existe un alineamiento entre la zona del silencio y el Triángulo de las Bermudas, cuestión que tú también mencionabas hace un momento, Jarrett, y también las pirámides de Egipto, creando así una especie de remolino de viento que avanza rápidamente y mueve materias pesadas, algo así como un vórtice energético. Otros, sin embargo, hablan de la influencia de los minerales que se encuentran en las profundidades del subsuelo. La presencia de la magnetita y uranio podrían ser la causa de la falta de señales de radio en el área. Otro punto a remarcar es la cadena montañosa que rodea la zona del silencio, la cual podría causar interferencias fácilmente. Aunque la zona sigue siendo visitada actualmente y cuenta con seguidores como escépticos de sus historias, esta contiene maravillas naturales que van desde sus propias especies de flora y fauna. Existen 31 plantas que solo crecen en esa región, así como 75 especies de animales protegidos. En este parte del relato, Jarrett, bueno, encontramos ya un poquito más de luces en cuanto a la explicación de tipo más científico, ¿no? Exacto. Donde, bueno, la primera parte me llama bastante la atención, donde se hace esta especie como de triada, ¿no? De este encuentro que podría tener esta zona con el Triángulo de las Bermudas y con las pirámides de Egipto, en donde se podrían crear estas especies de remolinos de viento en que avanzarían llevando materia demasiado pesada. Yo en ese aspecto, bueno, supongo que todavía no hay estudios, o me parece que así a priori que no habría estudios que ratificaran cuestiones como esta, aunque se habla de pronto que todas estas grandes estructuras como las pirámides existen acá en Teotihuacán, las mismas pirámides de Egipto, o los Moai que existen en Chile, en Isla de Pascua, todas tendrían una cierta tipo de conexión. Digamos que todavía yo siento que para afirmar ese tipo de cuestiones deberíamos tener pruebas un poquito más científicas y más empíricas que hablen efectivamente de que existe aquella situación. Creo que esta situación que se habla de la cadena, por ejemplo, la cadena montañosa, ¿no? Una cadena montañosa bastante amplia que existe en la zona, sería una de las causas de esta posible como desconexión de radio y todos los aparatajes que tienen que ver con la intercomunicación. Eso, digamos que llevándolo a un terreno así bastante claro, es muy probable. De pronto, ¿quién más que uno quisiera que realmente estas zonas o estos lugares existiera realmente todo este misterio, que fueran zonas realmente que tuvieran este tipo de características misteriosas? Pero también ser escéptico no es ser negacionista, ¿no? Y en ese aspecto uno también tiene que ser bastante concreto al señalar, sobre todo mencionando las características físicas del lugar, en este caso con las montañas, que podrían causar justamente este tipo de situaciones. No sé qué opinas tú. O sea, yo creo que así como dices tú, es verdad. O sea, el tema está en no ser negacionista, por ende también se pueden abrir no solamente las puertas a los investigadores de lo paranormal o los ufólogos, sino que también invitar a las casas de estudio, así como ocurrió en Hesdalen, ¿cierto? En donde una casa de estudio efectivamente tomó carta en el asunto y se puso a investigar el tipo de fenómeno que estaba ocurriendo. Y asimismo a lo mejor podría ocurrirte, digamos, en México, en la zona del silencio, para investigar efectivamente y dar explicación a cada uno de estos supuestos misterios que hoy día estarían ocurriendo. A lo mejor el tema de las visiones de los seres humanoides, eso tal vez no se podría, digamos, ver in situ, pero sí a lo mejor otro tipo de fenómenos, por ejemplo el tema de las luces que se ven en los cielos, las piedras calientes que caerían también en ellos, o como bien dices tú, las pérdidas de las señales de radios que también ocurrirían. Yo sí creo que primero que todo, cuando tenemos una zona como tal, hay que quemar todas las variantes o todas las variables y las posibles explicaciones que pudiesen existir en el lugar. Yo no sé, y no sé si actualmente la zona del silencio haya sido tomado, salvo, digamos, por estos casos que nosotros comentamos, o por, digamos, los investigadores dentro de la ufología que han ido para allá.
pero yo creo que todo tipo de fenómeno y todo tipo de misterio requieren, digamos, un exhaustivo análisis antes de tomar cualquier tipo de decisión. Y bajo esa óptica tendrían que, yo creo, supongo, o espero, que algún día, digamos, alguna casa de estudio vaya y ponga, digamos, tome carta en el asunto y vea efectivamente cuáles son los fenómenos desde el punto y la explicación que la ciencia le daría a este tipo de fenómenos. Uno podrá decir, bueno, eso es negar, digamos, todo este tipo de misterios o tirarlos siempre, digamos, aparte de la razón. Pero es la visión más objetiva que podríamos tener hoy en día con este tipo de fenómenos. O sea, pensemos en el tema del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas también ha sido bastante investigado y también ya existen explicaciones para los fenómenos que han ocurrido, digamos, a través de la historia. Por ende, estamos hablando de posibilidades, estamos hablando de opciones. Con esto, y vuelvo a repetir, con esto tampoco queremos ser negacionistas, como dice Nolosí, ni tampoco se trata de ser incrédulos derechamente con temáticas relacionadas con el tema OVNI. Simplemente vamos en esta nave, siempre vamos por el camino de la verdad, y el camino de la verdad siempre implica momentos también tener un poquito de dolor en cuanto a cuáles son las verdades que vamos a descubrir. Como bien decimos, no todo lo que brilla es oro y bueno, no todo lo que hay en el cielo van a ser ovnis. Siempre va a haber una explicación y cuando ya no existan, ahí estarán. Exacto, y era por eso también que tratábamos de ser lo más responsable en cuanto a la investigación, ¿no? Como decimos, no lo afirmamos, no lo negamos, tratamos de investigarlo, de llevar a cabo recopilación de información. No nos podemos solamente quedar con el relato, ¿no? Para digamos que pasar por como bueno un caso o una situación determinada, ¿no? Estamos nosotros también realizando algunas investigaciones que ya poco a poco se van a ir determinando y para poder llegar a alguna explicación en cuanto a lo que hablábamos nosotros de empezar a generar también nosotros nuestras propias investigaciones. Eso obviamente va a tardar, cada caso tarda, y la idea de la investigación propia, así como cuando les llevamos, como en este caso, un tema de orden, digamos, de misterioso, ¿no? De alguna zona o algún caso en particular, lo analizamos también con todas las vertientes también que tienen que ver sobre todo con la parte científica que tanto se ha estudiado el caso, y no darlo por bueno solo por la parte de los relatos, ¿no? Los relatos, si bien aportan bastante, tienen que ir también de la mano llevados con un seguimiento, ¿no? Y es bien importante estudiar también a las personas, ¿no? Y saber un poco más de ellos. En este caso solo tenemos el relato, no lo negamos, pero por lo menos creo que hacemos un poco también de intervención en cuanto a decir, a confrontar, yo creo, la información, ¿no? A confrontar de lo que pudiera estar pasando en ese tipo de zona y también haciendo un equivalente con lo que pasó o lo que ha pasado durante la historia en miles y miles de observaciones que han tenido las personas de este y otro tipo de seres y otro tipo de situaciones, luces en el cielo, luces que van también a ras del suelo, me sonarían como tipo Foo Fighter, ¿no? A lo que se conoce también, que vamos a estar investigando en nuestra próxima temporada con las luces, la luz mala, ¿no? Con el Archimalén, ¿no? De la región del sur de Chile, todo eso lo vamos a estar investigando y le vamos a estar dando la información a todos ustedes, pero siempre llevándolos con un contexto, ¿no? De aquello, y tratando de buscar explicación. Eso yo creo que es fundamental para nosotros, para tanto Jarriot como para mí, antes de digamos que inclinarnos por una opción y decir si esto es 100% real o esto está pasando, ¿no? Creo que esa ha sido la tónica de Nave Nodriza, y bueno, para finalizar esta temporada quisimos llevarle este caso que ya nos venían pidiendo desde hace mucho, y bueno, estamos muy contentos de poderlo haber investigado y habérselos entregado a todos ustedes. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, más que todo, bueno, ahora vamos a finalizar, digamos, este tema. Invitarlos a quienes nos apoyen, ¿cierto? A seguirnos, darnos like a través de nuestras redes sociales, ¿cierto? Instagram, Twitter, y también en tema de iVoox. Recuerden que estamos recibiendo aportaciones a través de iVoox que van desde €1 hacia arriba. La idea es que a través de Nave Nodriza, a través de este aporte, Nave Nodriza siga creciendo. Le agradezco de antemano también el apoyo que hemos tenido constantemente y la buena onda que ha habido con nuestros podcast escuchas, y le agradezco de corazón también la participación a través de los live que hacemos, o los en vivo mejor dicho. Y bueno, y por mi parte, mi querido Nolosí, yo me despido hasta la próxima temporada. Recuerden que volvemos en octubre
en octubre vamos a comenzar ahí con unas nuevas dinámicas que espero que a todos ustedes les guste. Así que por mi parte, mi querido Nolosí, me despido, nos vemos en otra ocasión. Exactamente, Jared, recordemos que estamos llegando a nuestro fin entonces de esta muy fructífera etapa de la tercera temporada de Nave Nodriza, donde llevamos bastantes capítulos, estuvimos bastante conectados con todos ustedes, así que espero que la hayan disfrutado mucho. Sigan en contacto con nosotros, como dices tú, en redes sociales. Recuerden que nos pueden escribir en Twitter, en Instagram. Estamos en Evox, que es nuestra plataforma madre, por decirlo así, pero también pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast. Estamos en YouTube también, así que por todos lados la Nave Nodriza está conectada. Y como bien decías tú, la cuarta temporada, que comenzará en octubre, va a venir cargada o recargada, yo creo, de nuevas sorpresas, bien digo, nuevas situaciones, nuevas instancias que esperemos les gusten. Estamos ya preparándolas, y también, bueno, no sacamos el pie con nuestra instancia, donde vamos a empezar a tener investigación propia, ¿no? Donde la gente que se quiera unir puede también escribirnos en todas nuestras redes sociales, así que para poder ser también parte ya de investigadores también de nuestra red de Nave Nodriza. Y bueno, importante también señalar que en Evox ahí ustedes pueden ingresar en la pantalla inicial, hay un botoncito ahí azul, ustedes le dan el clic y ahí en apoyar pueden ingresar entonces y tener la opción de, como decía ayer, desde €1 poder hacer la aportación. Para nosotros es muy importante, no solo para generar este programa, sino para lo que va a venir más adelante, que va a ser generar investigación propia, y se va a necesitar muchísimo material de diversa índole, ¿no? Desde cámaras, qué sé yo, desde todo lo que implica hacer una investigación. Así que con todo lo que, o lo poco o lo mucho que se pueda aportar, para nosotros es bienvenido. Y bueno, ya estamos entonces, como bien decía, terminando esta temporada. Los esperamos en la cuarta, que va a venir totalmente recargada. La Nave Nodriza nuevamente emprende un viaje con una pequeña escala que nos ocupará hasta octubre, y ahí estaremos nuevamente recibiéndolos a todos. Y como siempre mencionamos, recuerden que Nave Nodriza nos afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.